Hola, yo soy Marta Largo González y este es mi trabajo sobre el árbol de la ciencia. Yo he elegido la modalidad de exponer el contexto histórico desde principios del siglo XX y lo voy a evidenciar con algunas de las escenas del libro, donde van a intervenir algunos de los personajes mostrando sus sentimientos en los temas más relevantes. A principios del siglo XX, España vivía en una situación crítica y de transformación. El país se encontraba sumido en una crisis de política, social y económica, tras perder sus últimas colonias en 1898 como Cuba, Filipinas o Puerto Rico. Esto sucedió en la Guerra Hispano-Estadounidense. Este suceso fue llamado el Desastre del 98, que fue un golpe devastador en el orgullo nacional, causando una gran sensación de pesimismo e inseguridad en la sociedad española. La pérdida colonial evidenció el atraso económico y militar de España frente a otras potencias, y esto generó una sensación de frustración y fracaso entre la población. La economía era esencialmente agraria y la industria solo se desarrolló en algunas zonas como Cataluña y el País Vasco, lo que generó un aumento en las desigualdades regionales. En este contexto histórico surgió la generación del 98, un grupo de intelectuales entre los cuales se encontraba Pío Baroja, quienes abordaron en sus obras la decadencia en España y plantearon una necesidad de regeneración. La política española de la época fue dominada por un sistema de turno pacífico instaurado por la Restauración borbónica, donde los liberales y los conservadores se alternaban en el poder gracias a un proceso de manipulación. Esta manipulación fue posible por el caciquismo, donde había un control en las provincias y los caciques, las figuras del poder local, aseguraban unos votos a cambio de favores y así podían bloquear cualquier tipo de cambio real. La política en este país es una farsa. Los partidos solo buscan su beneficio mientras el pueblo sigue igual de pobre e ignorante. En el árbol de la ciencia, Pío Baroja utiliza la experiencia de Andrés en el medio rural y en Madrid para denunciar la estructura política corrupta que contribuye en la injusticia social y en el estancamiento del país. A través de Andrés, Baroja expresa un escepticismo profundo hacia la posibilidad de cambio, pues considera que la política del país se encuentra cimentada hacia el egoísmo y el abuso del poder. A nivel social, la España de principios del siglo XX fue una sociedad marcada por las desigualdades. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza, especialmente en el campo, donde los jornaleros trabajaban en condiciones de explotación para los grandes terratenientes. Mientras tanto, la burguesía comenzó a enriquecerse y a ganar influencia, aunque seguía siendo una gran minoría. Las ciudades, especialmente Madrid, crecían de una forma desordenada y los barrios populares presentaban unas condiciones de vida miserables debido a la falta de higiene, el hacinamiento y las enfermedades, puesto que eran la norma. En el árbol de la ciencia, Baroja refleja estos ambientes oscuros y llenos de sufrimiento desde los barrios pobres de Madrid hasta el ambiente rural en Alcolea del Campo, reflejando así la falta de desarrollo y el abandono social. Es desesperante ver cómo estas personas viven sometidas, atrapadas en una vida de miseria sin posibilidad de escapar. El sistema educativo de la época también era deficiente y anacrónico, y las universidades estaban dominadas por la mediocridad y el memorismo, y en ellas predominaba más el prestigio social frente al conocimiento verdadero. En el árbol de la ciencia, Andrés comienza sus estudios en la Facultad de Medicina, pero pronto descubre el atraso y la falta de rigor científico que hay en la enseñanza. Estos profesores son incapaces de enseñar algo útil. En lugar de conocimiento, solo transmiten arrogancia y teorías obsoletas. Baroja, quien también estudió medicina, presenta en su novela una crítica hacia la educación de la época, puesto que en vez de fomentar un pensamiento crítico, ahogaba el desarrollo intelectual de los estudiantes. La sanidad en España se encontraba en condiciones deplorables, puesto que los hospitales carecían de higiene y recursos y muchos médicos ejercían sin vocación y eran movidos principalmente por los intereses económicos sin presentar unos deseos principales por ayudar. Es increíble que aquellos a quienes les confiamos la salud de las personas actúen con tanta indiferencia y egoísmo. A nivel internacional, el cambio de siglo traería consigo numerosos importantes avances científicos y tecnológicos, como la teoría de la evolución de Darwin y los avances en medicina moderna. Sin embargo, estos avances en España llegarían con retraso. La mentalidad positiva y de progreso de Europa chocaría con el atraso y la superstición en avances científicos de gran mayoría de la población española.
En la novela, Andrés busca respuestas en la ciencia y la filosofía leyendo autores como Schopenhauer, Nietzsche y Kant. En la filosofía pesimista de Schopenhauer presenta la vida como un sufrimiento y en la idea nietzscheana de vida la presenta como una lucha constante. Ambas influyen profundamente en Andrés, quien desarrolla una visión pesimista, amarga y desencantada de la realidad. Comprender el mundo solo aumenta el dolor y la ignorancia parece ser el único camino hacia una vida tranquila. La situación de crisis general que atraviesa España lleva a Andrés a una profunda crisis existencial. Al enfrentarse con las enfermedades, la pobreza y la muerte, Andrés llega a cuestionarse sobre si hay algún sentido de la vida o si se puede llegar a tener felicidad. A lo largo de la novela, Andrés debate con su tío Iturrioz sobre si hay alguna posibilidad de buscarle un sentido a un mundo dominado por el sufrimiento. La ciencia y el conocimiento no traen consuelo, solo traen más preguntas y más dudas. Tal vez la clave esté en aceptar la vida como es sin intentar entenderla. El conflicto entre el árbol de la ciencia, conocimiento y razón, y el árbol de la vida, instinto y vitalidad, llevan a la tensión interna que presenta Andrés, que siente que mientras más conoce el mundo, más pierde la capacidad de poder disfrutarlo. La novela sugiere que el conocimiento y la reflexión pueden llevar a un camino de dolor, mientras que la acción y la ignorancia pueden concluir en una vida mucho más plena. A lo largo de su vida, Andrés experimenta el amor y la muerte de seres queridos, lo que profundiza en su angustia y su pesimismo. La muerte de su hermano Luisito y después la muerte de su esposa Lulú tras el nacimiento de su hijo lo llevan a una crisis final que hace que se replantee si la vida merece realmente la pena vivirla. La vida parece empeñada en mostrarme que la felicidad es solo una ilusión pasajera. Tal vez el único consuelo es escapar de esta realidad. Finalmente, Andrés opta por el suicidio, reflejando así su sentimiento de derrota y desesperanza que muchos de los miembros de la generación del 98 sentían hacia una España que se consideraba decadente e inmóvil. En el árbol de la ciencia no solo se critica la sociedad de España, sino que también una profunda experimentación en la angustia existencial y en la búsqueda de sentido de la vida en un contexto de crisis. El árbol de la ciencia es una obra representativa del pensamiento de principios del siglo XX en España, un país que está atrapado en el pasado y en el futuro, y en el tradicionalismo y el modernismo. A través de Andrés Hurtado, Baroja critica la pobreza moral, el atraso y la falta de sentido de vida en una sociedad sin esperanza, donde el conocimiento y la introspección solo llevan al sufrimiento. La obra sigue siendo un testimonio de las inquietudes filosóficas y científicas de la época y una reflexión profunda sobre la condición humana y el lugar del ser humano en un mundo de crisis.